¿Cómo está, familia? Dios me los bendiga. No quería dejar pasar el domingo. Toda la semana la he tenido bastante ocupada y conflictiva. Entonces me quise dar el tiempo el día de hoy para darles una cápsula llena de amor, llena de bendición, llena de lo que Dios demanda. Así que espero que la escuchen, que no la dejen ahí guardada o que se den tiempo para escuchar. Hoy es día del Señor. Todos los días son día del Señor. Pero en este día en especial, en este domingo, quiero darles un mensaje y les quiero hablar. ¿Quién no ha oído hablar de la parábola del samaritano? Es una parábola que nos enseña mucho y que muchas veces se malinterpreta porque nada más llegamos hasta la bondad de este hombre. Pero cuando profundizamos en ella, Dios nos habla de muchas maneras y conocernos a nosotros mismos que hay dentro de nuestro corazón. Y como introducción sí les quiero comentar que los samaritanos eran personas, era un pueblo que se mezcló porque el imperio asirio invadió a las 10 tribus de Israel que se separaron de Jerusalén en el tiempo de Roboam. Y estas 10 tribus hicieron sus propios dioses, se alejaron de Dios. Y Dios se molestó con ellos, envió al imperio asirio, los llevó cautivos, muchos murieron. Pero para cambiar culturas, que era lo que normalmente hacían los imperios anteriormente, era que tomaban ciudadanos, pueblo de otro pueblo, y los introdujeron en Samaria. En las 10 tribus los mezclaron para que las religiones, su cultura y sus pensamientos cambiaran. Y se mezclaron los judíos con otras personas que Dios les había prohibido que se mezclaran con ellos. Los samaritanos y los judíos, los que quedaron en Jerusalén, no se podían ver, se odiaban. Los judíos pensaban que eran de una raza más baja, les llamaban hasta perros, en una manera muy destructiva y ofensiva. Y es por eso que cuando tenemos esta introducción podemos entender mejor la parábola y quién es el que la está preguntando. Jesús dice en Lucas 10:25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, porque lo estaban tentando. Los máximos enemigos de Jesús fueron los propios religiosos, los propios que se sentían que tenían la puerta abierta en el cielo, los fariseos, los que querían guardar la ley, pero que fueron añadiendo ordenanzas de hombres y dejaron abajo los mandamientos del Señor. Ellos eran sus acérrimos enemigos que al final lo vinieron matando porque Dios lo permitió así y así debería de ser. Para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y esto es muy importante, ¿cómo leemos la escritura? ¿Qué queremos entender? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cómo escudriñamos? La palabra de Dios incomoda a las personas que no tienen un corazón humilde, un corazón que no se humilla. Y Jesús le dice, ¿cómo lees? O sea, ¿cómo estás leyendo? Y este hombre era una persona que era un escriba, que interpretaba la ley, que dirigía y era muy respetado, una persona en ese nivel. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido a esto, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo.
Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Es decir, los sacerdotes que hacían holocaustos para el perdón de los pecados, los levitas a los cuales Dios escogió como el grupo de sacerdotes que iban a mantener el templo del Señor, a recibir a todas las personas, a todos los judíos pecadores que llegaban al templo. Ellos eran los administradores. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Así como el joven rico que se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? De la misma manera, el escriba, el intérprete de la ley, le preguntó casi exactamente lo mismo. ¿Qué haré? Según la ley, para obtener la vida eterna, tendrían que cumplir toda la ley. ¿Qué es la ley? Son los 10 mandamientos. Aparte de un mundo de ceremoniales, un mundo de leyes que le dio Dios a Moisés y que normalmente los ortodoxos cumplen. Pero nadie puede cumplir la ley. Los 10 mandamientos nadie los puede cumplir. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Nadie lo cumple. Amarás a tu prójimo. Nadie lo cumple. Pero cuando llegó Jesús y nos dio de su Espíritu Santo para los que han creído, Dios no dice que vamos a cumplirlo por completo, porque no tenemos esa capacidad de amor para amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Jesús vino a eso. Jesús bajó para cumplir la ley. Cuando Jesús lo confrontó y le dijo: ve y haz tú lo mismo, este hombre reconoció que no lo estaba haciendo. El escriba sabía que él no estaba cumpliendo lo que la ley decía: ama a tu prójimo, ama a tu Dios. Él sabía perfectamente que tenía un límite, pero ¿qué le faltó a él? A él le faltó humildad, le faltó arrepentimiento, reconocer que él no podía. Pero ellos eran los que estaban confrontando a Jesús. La narración de la parábola nos dice que este hombre se alejó y la Escritura ya no habla más de él, en lo absoluto. Seguramente se fue avergonzado y aún así, siendo un intérprete de la ley, por eso es muy importante lo siguiente: la gente podrá saber, podrá conocer la Escritura. El asunto es aplicarla. El asunto es obedecer la palabra del Señor. La gente que no tiene el Espíritu Santo no la puede hacer. No puede. Y aún así los que somos cristianos, aún así batallamos con esta carne. Seguimos pecando, no practicamos el pecado. La ley en realidad no la puede cumplir nadie. Mateo 5:17 dice que Jesús vino a cumplir la ley. Santiago 2:10 dice lo siguiente: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere o fallare en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, la ley nos pide que amemos a cada instante, a cada momento. A cada instante. El escriba no lo estaba haciendo, pero Jesús sí lo hizo. Jesús bajó para ello, para cumplir la ley y amarnos como nos amó,
Es por esa razón que murió en la cruz por nosotros. Murió por los que habían de creer. Murió por todo el mundo, pero no todo el mundo cree. Si se dan cuenta ustedes, lo saben perfectamente bien, que a veces les incomoda, que cuando hablamos de Jesús, como que si ponen un freno, como que si les estuvieran diciendo una ofensa, o les estuvieran incomodando en sus ideales, en sus metas, en lo que piensan, en su carácter, en cómo han ido creciendo y se han formado. El hablar de Jesús es como poner un alto. Por el momento no quiero, pero saben que hay un Dios. Y es de lo que habla Jesús y es de lo que le dice al escriba, al que supuestamente enseña, al que supuestamente el que pasa los manuscritos y escudriña la escritura de tal manera para poderla explicar. Jesús decía que necesitaba hacer lo mismo él, como lo establecía la ley. Este escriba, lo que le faltó fue admitir arrepentimiento, humildad y sobre todo amor. Amor hacia Dios, amor hacia su prójimo. Y ese amor solamente se puede conseguir por medio de Jesús. No es por méritos, no es por obras, no es por lo que yo haga, sino es por el amor que Dios nos da a nosotros. Analicen lo siguiente. Jesús les dice en Juan 5:29, escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, o sea, adulaciones de los hombres. Mas yo los conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese reciben. ¿Cómo pueden ustedes creer, pues si reciben gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios? El hombre está muy acostumbrado a que lo adulen, a que le digan que bueno eres formidable, eres muy buena persona. Eso no tiene nada de malo. Lo malo es que cuáles son las intenciones que hay en el corazón de la persona. Si lo hacemos todo para el Señor o lo hacemos para ese orgullo que tenemos todos los seres humanos, que nos gustan, que nos digan cosas bonitas, preciosas, hermosas y que nos levanten el ánimo, cuando Dios es el que nos tiene que levantar a nosotros, no el hombre. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para el Señor. Ustedes piensen en lo siguiente. ¿El samaritano mostró amor o mostró bondad? ¿Quería mostrar que era bueno? Él no conocía al hombre herido. Y el hombre herido era judío, y no se podían ver judíos ni samaritanos. Se aborrecían. Tan era así que cuando los judíos necesitaban ir a otro pueblo, se iban por un lado más largo para no pasar por Samaria, para llegar a su destino. Pero en esa ocasión Jesús muestra esa parábola, le enseña al escriba qué es tener bondad y qué es tener amor. Por eso le preguntó y él dijo cuáles eran los mandamientos más importantes. Hablando del amor, no hablando de que yo soy bueno y que la gente me adule y me diga, ese hombre es bueno, ese hombre tiene muchas amistades porque es muy bueno. ¿Eso tiene algo de malo? No. El problema es cuál es la intención de mi corazón. Hay gente que es muy altruista, es muy buena persona y es mucho mejor persona que nosotros. Pero Jesús dice, jamás te conocí. O sea, jamás se acercó a Dios para su salvación eterna, para agradecerle lo que hizo Dios por medio de su Hijo en la cruz. Este hombre no preguntó nada, solo lo ayudó. Él se acercó, ese acercarse mostró el amor hacia esa persona. Él no preguntó si era judío, si era samaritano. Simplemente se acercó
Y los que deberían de haber mostrado amor, se pasaron de lado. Los que decían que conocían al Señor, se pasaron de largo. Los que decían que tenían la puerta abierta para los que quisieran entrar al reino de los cielos, se pasaron de largo. Los que deberían de enseñar a las personas a amar y ser ejemplo, se pasaron de largo. Él le lavó, vendó sus heridas y les puso vino como antiséptico, era como se usaba el vino anteriormente, y el aceite como bálsamo y analgésico. Recuerden que los viajeros viajaban por muchos días y llevaban todas sus provisiones. Él no escatimó en lo absoluto, no se le dio con un gotero, no le puso tantito a ver cuánto. No, él mostró todo su amor. Él lo subió a su único medio de transporte y él se fue caminando. Él dice que lo subió en la cabalgadura, seguramente era una mula. Lo subió y él se fue a pie. Lo llevó al mesón y cuidó de él. No lo dejó solo. Veló en la noche si le faltaba agua, si le faltaba alimento. Al día siguiente sacó 2 denarios. El denario era el pago de un día, pero él sacó 2 denarios. Y esos 2 denarios eran suficientes para pagar 2 meses en un mesón a la orilla del camino con todo y alimentos. O sea, él se estaba despojando de lo que él tenía, pero sobre todo de lo que había en su corazón. Y ese amor que él estaba demostrando no era un amor poquitero, era un amor extenso. Él no se estaba fijando, él no estaba escatimando absolutamente nada. Lo que trata de enfatizar Jesús es que su ayuda no fue escasa, sino muy abundante, mostrando un amor sincero y verdadero. No estaba buscando nada de él, a él lo habían despojado, él estaba medio muerto. Él no estaba buscando que lo adularan, que le dijeran, oye, qué buena persona eres, qué buena cosa hiciste con esa persona. En lo absoluto. Simplemente le dijo al dueño del mesón, dale lo que necesita y cuando yo vuelva te lo pagaré, si esos 2 meses no eran suficientes. Él no estaba buscando la gloria de los hombres. Él tenía suficiente amor para dar. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿fue excesivo ese amor? ¿Ese amor que él dio, lo debemos de dar todos? Se supone que sí. Porque si el mandamiento, vamos a dejar arriba el mandamiento de amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, es decir, con todo tu ser. Vamos a poner el mandamiento como el joven rico, que él había cumplido todos los mandamientos, le dijo a Jesús, pero tenía puesto su corazón sobre las riquezas. Vamos a suponer que nosotros debemos de tener ese amor al prójimo. Yo les aseguro una cosa. Muchas veces nos confundimos y la gente siempre, para no acercarse a Jesús, juzga a los creyentes. Y es cierto, hay mucho mentiroso. Hay mucho mentiroso. Pero nosotros, como creyentes genuinos, que queremos seguir a Jesús y seguirlo con todo nuestro corazón, tenemos fallas, todavía no hemos sido redimidos por completo. Hasta que seamos glorificados, que Jesús venga por la iglesia, ahora sí vamos a estar en el cielo y no va a existir pecado. Pero mientras tanto, tenemos una carne que muchas veces nos ahorilla y los problemas que tenemos y los afanes, quizás nunca vamos a llegar a este punto. Pero ¿qué hubiera pasado si ese hombre herido fuéramos nosotros y tuviéramos dinero? Quisiéramos estar, porque dice el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en el mejor hospital, la mejor atención, la mejor ambulancia, los mejores medicamentos, tener a mi familia cerca. Ese hombre solamente tenía a ese samaritano. ¿Qué es el amor que decimos que tenemos?
¿Nos lleva a la vida eterna ser muy buenos como el samaritano? No, si lo estamos haciendo. Si todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, lo que Dios ve es la fidelidad del corazón que tenemos. Que si todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. O lo hacemos porque simplemente yo soy bueno y eso no tiene nada de malo, pero no alcanza para llegar a la vida eterna y ser salvos de la ira del Señor. ¿Cómo nos amó Jesús? Dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. En el versículo 10 dice lo siguiente, porque si siendo enemigos, la mayoría es enemigo del Señor, a las personas les comienzas a hablar y son enemigos del Señor. Son enemigos, o sea, no quieren escuchar, no quieren sujetarse a aquel que los creó, a aquel que los mantiene vivos, a aquel que les provee todas las cosas, a aquel que les tiene en la mesa el alimento, a aquel que les da una gracia general, a aquel que les da el favor. Hazte cuenta que sienten como que si les estás diciendo una grosería. Les incomoda, les estorba porque el pecado lo traen rebosando en ellos. Les estorba. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Jesús vino a morir por nosotros. Jesús bajó de su trono. Jesús nos da vida por medio de su sangre. Pero nos amó de tal manera, que dio su vida y nos abrió puerta ancha a todos los que creen en Él. ¿El camino es difícil? Sí. Es muy difícil. Este mundo es muy hostil. Muy hostil. Le gustan las cosas malas, lo que no está correcto es por lo que se inclina más y lo que satisfaga su carne. Y les encanta que los adulen. Pero Dios quiere obediencia. Y voy a terminar con esta ilustración. Había un hombre pianista, que lo invitan a hacer un recital en un teatro. Ese hombre tuvo un maestro que lo enseñó y le dijo cómo tenía que hacer las cosas. Este hombre, el pianista, llega al recital, termina el recital, él se retira del escenario y la gente parada de pie aplaudiéndole y aplaudiéndole. El hombre que estaba atrás de bambalinas le dice: sal, la gente te está aplaudiendo. No para de aplaudirte. Y él dice: no todos, porque mi maestro está sentado y no le agrado. Una cosa es vivir para la gente y lo que piense la gente y lo que diga la gente, y otra cosa muy diferente es lo que diga nuestro Señor. Nosotros vivimos para servir al Señor, y la única manera para poder tener ese amor es la obediencia al Señor. Lo que tenemos, lo que Dios nos da, es por su gracia. Por su gracia. Entonces, los dejo. Que Dios me los bendiga, que Dios los ayude. Se les extraña a todos, aunque parezca que no, pero bueno, Dios lo ha permitido así, así quiere, por algo. Quiere que nos extrañemos y es la única manera en que podemos. Y le comenté de que si yo no les predico sería un fracaso mi vida. Hacer dinero cualquiera hace. Trabajar cualquiera lo hace. Comer cualquiera lo hace. Hacer deporte cualquiera lo hace. Pero si yo no les muestro la puerta por la cual se puede entrar y mis defectos, mi vida después de que me tomó Jesús sería un fracaso. Morir sería parte de la vida, pero
realmente sería un fracaso. Dejarle a la gente, si yo pienso, me voy a sentir bien satisfecho como toda la gente piensa, le voy a dejar algo a mis hijos material, sería un fracaso. Nada nos llevamos, que tú dijeras, eso es eterno. No, 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 no. La eternidad es conocer a Jesús. Dios me los bendiga. Se les ama mucho, mucho. No puedo. Ahorita tengo la satisfacción de ver a Prisi. El día de mañana ya que Dios nos vaya diciendo a ver qué vamos haciendo. Así que Dios los guarde, reflexionen. No nada más por ser bueno entramos a la puerta, a esa puerta que nada más entran pocos. Necesitamos el amor de Dios, ese amor con que nos ha amado Jesús, ese amor con el que murió Jesús. Y lo que Dios quiere es obediencia. Y olvídense de lo que piense la gente, porque veo a la gente, veo a las personas que nada más piensan en lo que puede pensar la gente de esas personas. Conozco muy pocas personas que tienen su identidad bien puesta y que no necesitan de la adulación de los hombres, sino que necesitan solamente, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia de Dios. Dios los bendiga, los veo pronto, bye bye.